Bien, mis queridos hermanos, hermanas, gracias por estar una vez más con nosotros. Les saluda siempre el Padre Juan Manuel Arios, sacerdote diocesano. En este tema muy fundamental y muy importante, en que hoy quisiera compartir con cada uno de ustedes sobre el Día de Todos los Santos, más conocido quizá como la Iglesia triunfante, la Iglesia que se goza en la presencia de su Señor en la vida eterna. Por eso el Día de Todos los Santos, quisiera primero que nada recordar que una de las notas características de nuestra Iglesia es que sea santa, porque su fundador es santo y porque a lo largo de toda la historia ha tenido santos. Por eso en el punto número 1 en esta ocasión quisiera titularlo así: el Día de Todos los Santos. Recordemos que en la Iglesia Católica, Dios gracias, han abundado hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes que han alcanzado los altares, más conocido para nosotros como los santos. Algunas personas a veces piensan que los santos son las imágenes. No, son las personas, son los que nos dieron el ejemplo. En este caso, no las imágenes, que equivocadamente les llamamos santos. Claro, que ellos nos recuerdan a los santos, pero ellos no son, ¿sí? Uno a veces ve una imagen, una estatua y algo así, la gente, este es un santo. Dice, no, el santo es la persona. Esta es una imagen que me recuerda. El cual hoy podemos distinguir entonces como el punto teológico que en la iglesia se le conoce como la iglesia triunfante en el cielo, el cual lo va a componer la multitud que lo adoraban al Cordero que estaban frente al trono, según el libro del Apocalipsis. Recordemos entonces que una de las características nuestras de la iglesia, que sea una, santa, católica y apostólica, primordialmente en esta ocasión vamos a recordar la nota que sea santa. Y gracias a Dios que tenemos ya tantos que ya no caben en el calendario litúrgico de la iglesia, que mejor se ha decidido poner un día para todos, para no prescindir de su intercesión en la presencia de Dios. Hay tantos santos y muchos otros que van camino a los altares, prosiguiendo los lineamientos que nos pone la iglesia, y muchos más que quedan en el anonimato, que quizá nadie los recuerda, pero ellos quizá son los que interceden por nosotros. Por eso algunos se atreven a afirmar que el 1 de noviembre mucha gente en todos los cementerios de las localidades, de los pueblos, adornan las tumbas, porque hay gente santa enterrada y que nadie los reconoce, pero nosotros los honramos. Pero que nosotros como familiares de los difuntos los recordamos, honramos su memoria y hacemos vida a sus recuerdos. Por eso, queridos hermanos, hermanas, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, el Día de los Santos y el Día de los Difuntos van de la mano. Nunca los podemos separar, nunca podemos prescindir uno del otro, ¿sí? Porque los santos generalmente han alcanzado la vida eterna, y los que han alcanzado la vida eterna son los difuntos. Entonces van unidos de la mano. Incluso hay santos también en la tierra, pues no vamos a quitarle el honor y el prestigio. Nadie soñó, por ejemplo, que un día en ser santo, pero algunos alcanzaron la santidad casi en vida, como San Francisco de Asís, o como el Santo Domingo de Guzmán, o San Francisco Javier, o Santa Clara de Asís, o Santa Rosa de Lima, o el mismo hermano Pedro, que muchos decían que era un santo, e incluso en vida. O más aún, tal vez un ejemplo más reciente, la Madre Teresa de Calcuta, la misma que un día afirmó en sus escritos que el tema de la santidad no es exclusividad de los demás, sino que todos estamos invitados a asumirlo. Todos estamos llamados a ser santos. Cuando nosotros muchas veces en este punto 2 afirmamos, creo en la comunión de los santos, nosotros en el credo que recitamos los domingos afirmamos, en la última parte, creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna. Ello es una afirmación dogmática que aceptamos, creemos y profesamos en nuestra fe, pero ¿quién sabe lo que significa? ¿O entiendes tú lo que dices en la misa? Me parece que nadie. Por eso a veces no valoramos el 1 de noviembre, porque no sabemos lo que celebramos. Y nosotros, más aún en nuestros pueblos,
que se limitan únicamente al negocio. Ese es el problema. Nos limitamos a algo comercial, a la borrachera, a la reunión familiar o una simple reunión en la casa. Por eso ahora quisiera, estimados hermanos y hermanas, quisiera que cada uno de ustedes sepa que hablar de la comunión de los santos significa que todos los hombres y las mujeres que alcanzaron la santidad son el ejemplo para nosotros y que contamos con su intercesión. La salvación entonces va a ser tripartita. Viene de la comunión de los santos, viene de Dios y viene de mi voluntad de querer alcanzarlo. Por eso al decir creo en la comunión de los santos, estoy diciendo que creo que ellos en su comunión interceden por mí. Pero ahí viene el problema, porque como nosotros muchas veces dejamos todo por un lado y siempre andamos, no sé, tal vez equivocadamente pensando en que Día de los Santos, eso es para los demás, porque para nosotros está fuera de moda. Algunos creen que el Día de los Santos no debiera de existir, porque incluso dejan de trabajar y eso implica una pérdida. Por eso en este punto 3 quisiera ver que el Día de Todos los Santos es una costumbre y una tradición con un significado profundo, pero que nosotros simplemente nos hemos limitado a veces a un significado con folclore, dependiendo del pueblo donde estés. Algunos en la ciudad, por ejemplo, hasta llevan mariachis para cantarle a su difunto, ¿sí? Que en los pueblos no es común. En los pueblos es más fácil llevar licor, llevar frutas, verduras cocidas, porque le gustaba al difunto, que en la ciudad. Entonces depende de donde estés. El 1 de noviembre, dependiendo entonces de la situación, así se verá la vivencia de la fe en esta fecha. Por ejemplo, en los pueblos donde he pasado, en Santiago, Zacatepeques, como también en Zumpango, son conocidos como la tierra del barrilete. Se acostumbra a celebrar el 1 de noviembre el Festival del Barrilete en el cementerio de la localidad, con lo cual se pueden apreciar pues grandes bellezas. Estas costumbres tienen un significado profundo, pero por ejemplo en Zumpango, esta actividad se realiza en el campo y la gente se olvida de lo primordial en este día, que es el cementerio, y eso ya es un error. No digo que los barriletes sean un error, no, sino la actitud. En cambio, por ejemplo en Santiago se hace la actividad en el cementerio, pero a la gente le falta el respeto a los fieles difuntos, ahí adornados. Pasan encima, corren encima, destrozan los adornos que con fe la gente los ha colocado. Esto en el fondo es otro error que se cometen y es lo que nosotros queremos evitar. Algunas personas me dicen que usted está en contra de las costumbres. No, pero yo no estoy en contra de las costumbres. Lo que pasa es que tenemos que darle el verdadero sentido, ¿no? Ahora, dejando lo malo por un lado y viendo el sentido profundo de la actividad, esto quiere ser como una comunicación con las almas de los difuntos en el más allá. Un unirse en sentimiento, en ilusión y en esperanza con el ser querido que vive allá arriba. Por ello nos comunicamos con inmensa alegría y llegamos incluso a obtener un éxtasis volando un barrilete. Pero ante este significado muchas veces nosotros hemos caído en la trampa del consumismo, en la que todos lo ven ya solo como un negocio, una feria, más que una feria espiritual. Ante esta realidad hemos perdido el verdadero sentido de lo que decíamos en el creo. Creo en la comunión de los santos, pero yo creo que en lo que más creo es en el negocio, más que en esto. En el punto 4 quisiera recordarte, ¿qué dice la iglesia de esto? ¿Qué dice la iglesia de la comunión de los santos? Respecto a ello nos recuerda los 3 estados de la iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido a todos. Tenemos entonces los 3 puntos fundamentales de la iglesia. La iglesia en 3 estados: la iglesia caminante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Los 3 de la misma iglesia. La iglesia caminante son sus discípulos,
unos que peregrinas en la tierra, entre los cuales estamos nosotros, que vamos de camino hacia la casa del Padre. Por eso los cantos de entrada en la misa dice: juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Pero que sea cierto, pues, porque somos una iglesia peregrina, caminante. Así dice el catecismo de la Iglesia Católica. También existe la iglesia purgante. Otros ya difuntos que se purifican antes de entrar en el cielo. A esto nosotros lo conocemos como el purgatorio. Cuando yo daba un tema en cierta ocasión en una parroquia, decía: miren, la iglesia purgante, algunos se imaginó un purgante de aquellos que limpia y que purifica. No, la iglesia purgante es aquellos que se están limpiando de todo pecado antes de entrar al cielo. Ahí hay otros hermanos nuestros que se están purgando, que se están limpiando, que se están purificando. Ese es el segundo punto. Entonces hay una iglesia caminante, hay una iglesia purgante, y hoy, más que nunca, recordamos a una iglesia triunfante. Otros están ya glorificados, contemplando a Dios en el cielo. A esto nosotros los conocemos como los santos, que gozan de la presencia de Dios. Dice el libro del Apocalipsis que había una multitud, que eran más de 144,000, una multitud con sus palmas en las manos que alababan a Dios. Esa es la iglesia triunfante, los santos que ya llegaron al cielo, donde primeramente Dios, usted y yo estamos llamados para llegar. Todo esto, sin embargo, aunque en grado un poco diverso, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los de Cristo que tienen su espíritu forman una misma iglesia y están unidos entre sí con Él. Por eso, a esa unión nosotros le vamos a llamar la comunión de los santos. La unión entonces de la que hablamos es siempre comunitaria. La unión de los miembros de la iglesia peregrina, que es la primera parte, con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constancia de la fe de la iglesia, se refuerza con la comunión de los bienes espirituales. O sea, yo no puedo decir entonces de que como se murió, ya se fue, que mire cómo sale, que mire... No, está unido a mí. Los vínculos de la fraternidad no se rompen, se estrechan, porque siempre van a vivir. Por eso aquel refrán que dice: los muertos no viven en el cementerio, sino viven en el corazón y en la mente de los que un día los conocieron. La Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II nos va a iluminar que siempre la unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo nunca se rompe. Más aún, dependiendo de la fe, se refuerza en la comunión con los bienes. Por eso la Lumen Gentium en el numeral 49 nos va a recordar siempre que respecto a la intercesión de los santos, por el hecho de que los que están en el cielo más íntimamente unidos con Cristo se consolidan más firmemente a toda la iglesia en santidad aquí en la tierra. Ellos no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues a muchos en su debilidad. Eso lo puede consultar usted en el documento de la Lumen Gentium 49. O sea, la iglesia misma reconoce esa unión. Por eso, recordamos que en la comunión de los santos no veneramos el recuerdo de los del cielo, tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para la unión con toda la iglesia en el espíritu se ve reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión de los santos nos une a Cristo, del que emana como fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Miren qué interesante todo esto, lo que dice en la Lumen Gentium número 50. Entonces debemos de recordar que en cuanto a la comunión con todos los difuntos, la iglesia peregrina perfectamente y conscientemente en esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo desde los primeros tiempos del cristianismo. Se honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos para que se vean libres de todo pecado. Se lo puede consultar usted, por ejemplo, en su Biblia, en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, verso 45, o la Lumen Gentium también número 50.
nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en favor nuestro. Quizás nuestra oración a ellos no les ayude, pero nos santifica a nosotros. Y eso es lo más importante. Por eso les digo, la unión de la comunión de los santos con la comunión de todos los difuntos van unidos, no los podemos separar. Es la única familia de Dios en la que todos los hijos y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la vocación de la Iglesia, que nos llama a todos a ser santos. ¿Cuánta razón tenía Jesús cuando dijo: sean santos como mi Padre es santo? La Lumen Gentium en el numeral 51 nos recuerda entonces que todos estamos llamados a unirnos a esta vocación de la Iglesia, llamados a ser santos. Y en ese sentido tenemos muchos ejemplos. Mire, yo no me va a dar tiempo comentar todos los ejemplos, pero tenemos algún caso, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán. Cuando él estaba a punto de morir, él exclamaba a sus hijos y le decía, por ejemplo: no lloren, les seré más eficazmente que durante mi vida. O sea, reconoce la intercesión de los santos en el más allá. O Santa Teresita del Niño Jesús, que decía: pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Mientras que, por ejemplo, San Policarpo decía: nosotros adoramos a Cristo porque Él es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es junto, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus discípulos. Mire, todo lo que han dicho los santos, qué interesante. Usted lee el testamento de los santos y qué maravilla, cómo ver los ejemplos de santidad. Pero más que eso, yo quisiera también recordar que han habido hombres y mujeres santos que muchas veces a lo largo de su vida nos dan el ejemplo cómo llegar al cielo. ¿Qué es un santo para usted? Bueno, un santo es una persona que llegó al cielo y me enseña cómo puedo llegar yo. ¿Qué santos conoce usted? Sí, ¿qué santos tiene en su casa? Mire, antiguamente la gente hacía sus altares a los santos, tenía sus imágenes. Hoy en día yo creo que ponen más los pósters de nuestro diario que la imagen de un santo. Sí, es cierto. No hay espacio para Dios en la casa. Los cuadros no tienen espacio. Antes estaban en un cuarto, hoy están casi en la calle, en un corredor, abandonados, en la bodega. No es posible. Ejemplo de santidad. Mire, a mí siempre me ha llamado la atención el hermano Pedro, primero por nuestra cercanía y porque lo tenemos en nuestro país. Un hombre pobre, pero alcanzó la santidad haciendo el bien a los demás. Ni siquiera estudió, ¿sí? Tenía muy poco estudio, muy poca la capacidad intelectual que tenía, pero llegó a ser santo. En cambio, muchos que son genios son una desgracia. O por ejemplo, San Martín de Porres. Siempre me ha llamado la atención este ejemplo. Él quería ser sacerdote dominico, pero no lo dejaron por su color. El pobre era moreno, era descendencia afroamericana. Dijeron: este no sirve para sacerdote. Y él insistía y luchaba y oraba. Hasta que le dijeron: dele un hábito pues y que se entre como fraile menor y que haga la limpieza en el convento. Y el santo y San Martín estaba tan contento porque vivía en la casa de los padres. Decía él: es la casa de Dios. Y él llegó a ser santo. Y los padres no llegaron a ser santos. Mire qué interesante. ¿Cuánto ejemplo hay? Ejemplos antiguos, ejemplos nuevos. Los niños de Fátima, por ejemplo, tan pequeñitos, alcanzaron la santidad. ¡Qué maravilla! Mire qué alegría, de verdad. Ojalá que aquí entre nosotros también hayan hombres y mujeres con ejemplo, con agallas de querer alcanzar la santidad. La santidad no se compra ni se vende, se conquista a lo largo de la historia. Y no es santo el que lo dice, sino es santo el que se le reconoce. Recuerdo aquí aquella anécdota que en algún momento lo hemos grabado también en algún disco con ustedes, donde aquel hombre le dice al padre: mire, yo no me confieso porque yo no tengo pecados. Dichoso. Le dice el padre: bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Le dice: mira, hazme un gran favor, límpiame ahí el camerín donde está la iglesia, en la iglesia donde está el patrón. Dice: baja la imagen, limpiar. Está bueno, dijo el hombre. Bueno, hacer un favor al padrecito, y le vamos a
ayudar a hacer la limpieza en el camerino. El patrón dijo, bajó la imagen, se metió él y empezó a limpiar el vidrio y todo. Y el padre dice que cerró la puerta y echó llave. Y dice que tocó las campanas, llamó a la gente, le dice, tenemos un santo y está vivo. Dijo, vengan a ver. Y toda la gente llegó a ver al santo vivo. Y cuando vieron a aquel hombre desesperado dentro del camerino, dice, ese no es santo, dijo. Ese me robó, ese me debe, ese hizo tal cosa. Entonces la santidad no es que yo lo diga, la santidad es que me lo digan. Mi hermano, mi hermana, nunca diga, yo no me confieso porque no tengo pecados. Mentira, ese es el primer pecado, haber perdido la conciencia de ser pecador. ¿Sí? Nunca diga que usted es santo, porque no lo es. Eso que se lo diga a Dios, o que se lo digan las personas después, porque las personas nos conocen más que nosotros mismos. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que hoy quiero contigo. Que recordemos que tenemos ejemplo de santidad. San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué santos de verdad tan impresionantes, que el ejemplo que nos dan son tan grandes que es inabarcable. Mire, yo siempre he sido devoto de todos los santos, pero me ha llamado la atención siempre la vida de San Francisco, aquel hombre pobre, humilde de Asís, que como dijo el filósofo, deme un punto de apoyo y cambiaré el mundo. Encontró el punto de apoyo en Dios y cambió el mundo. ¡Qué maravilla! O Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de los Predicadores, el Dominican, los perros fieles al Señor. ¡Qué maravilla! Mire lo que hizo, predicando, cambió el mundo, cambió su vida y alcanzó la santidad. Ojalá que así también lo seamos nosotros. Ojalá que también nosotros podamos un día alcanzar la santidad. Ejemplo lo tenemos, ahora lo que nos falta es la lucha. Preguntas para ti, para que te cuestione en este momento. Primero, ¿qué significa para ti la comunión de los santos? Segundo, ¿cómo vivir la comunión de los santos? Tercero, ¿conoces la vida de algún santo? Cuarto, comparte tu experiencia del Día de los Santos, como te lo contaron tus antepasados que lo celebraban. Cuenta alguna experiencia del Día de Todos los Santos. ¿Cuál es el santo de tu devoción? Ante todas esas inquietudes, lo que quiero es que tú respondas en lo más profundo de tu corazón. Como sexto punto, yo titularía esto a modo de conclusión. Concluyamos. Primero, mi hermano, mi hermana, ¿verdad que no hemos comprendido la comunión de los santos? ¿Verdad que lo hemos dejado por un lado, pensando en que como somos modernos, en que nosotros ya no creemos en esas tradiciones, porque estamos evangelizados, porque estamos en un lado? No, estás totalmente equivocado. Yo siento a veces que la mentalidad protestante que tenemos en la iglesia, nosotros los curas somos los primeros culpables por consentirlo y por no corregirlo. Y segundo, los laicos, porque son necios, tercos en meterlo. ¿Sí? No necesitamos otra mentalidad. Mi hermano, mi hermana, es un dogma de fe. Creo en la comunión de los santos. Que sea cierto, créelo, vívelo, ámalo, porque de eso dependerá tu salvación. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, ahora y siempre. Te saluda una vez más el Padre Juan Manuel Arias. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Tu sacrificio y las lágrimas que brotaron de tus ojos no fueron en vano, y te espera una corona merecida. Dios te la quiere dar y te la va a conceder. Navegando contra la marea, luchando
contra la corriente. Solo Dios sabe los problemas que tú tienes, pero igual te mantienes sonriente. He peleado la buena batalla y acabado la carrera. He guardado la fe. Un desierto he caminado y cruzado, y mi armadura he desgastado. Abofeteado y también azotado, pero tu gracia me ha bastado. He peleado la buena batalla y acabado la carrera. He guardado la fe. Y ahora una estrella